Hola a todas, todos y todes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo espacio FIDOX aquí desde el Centro Cultural Seina, en colaboración también con el Centro Arte Alameda y Uchile TV. Estamos dialogando sobre los realizadores y realizadoras del Festival Internacional de Documentales de Santiago en su versión número 27. Y hoy día vamos a conversar con una directora, artista plástica, visual, también se mueven distintas disciplinas, desde la pintura y el documental, obviamente. Así que la presentamos, ella es Claudia Kemper. ¿Cómo estás? Hola Tommy, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos contentas de participar de FIDOX. Muchas gracias a ti por recibirnos y obviamente aceptar a conversar con nosotros en esta instancia que es muy importante para el cine nacional. Claudia, tu documental se llama Traer la Voz, está en competencia, en la competencia nacional, y hay una llamada inicial que, digamos, abre todo lo que va a ser el documental, o ese momento, podríamos decir, primario, que me imagino te motiva a ti a hacer este trabajo. Cuéntanos un poco de esa llamada, cuéntanos también de qué habla tu documental. Sí, bueno, como que todo es una larga historia, ¿no? Son varios años de trabajo. Es un documental muy personal, muy particular. Yo suelo trabajar con la biografía personal, ¿no es cierto?, con lazos familiares, lazos afectivos, donde está un poquito, a veces, como que donde está la herida, ahí uno se mete, ¿no? Y este trabajo es, de alguna manera, una consecuencia de un trabajo anterior. Yo había hecho una película en que estaban mis hijas y mi madre, y de repente empezaron a irrumpir sin querer en el guión cartas de mi padre, ¿no? Y en ese trabajo anterior quedó un poco ahí como solo esbozado ese tema, pero luego sentí que necesitaba hacer algo grande con eso. La historia es que mi familia se constituyó en Brasil, digamos, ¿no es cierto? Yo nací allá, en Río de Janeiro, y en un momento cuando mis padres se separan, era una niña, 8 o 9 años, y mi madre nos trae a mi hermano, a mí, a vivir a Chile. Entonces, desde ese momento, yo ya no voy a vivir más con mi padre, y en ese momento era pre-internet y pre-tanta cámara y tanta facilidad comunicativa, eran cartas, ¿no? Eran cartas, era un viaje al año o cada 2 años, que eran los veranos, y el resto del tiempo eran cartas, sobres que me mandaba mi padre y yo le respondía, y fueron 20 años de carta. Entonces, un poco ahí fue esa relación. Y luego, claro, mi padre tiene un accidente y ya no puede escribir ni hablar más. Y eso también pasó hace 20 años. Esta es una historia muy antigua. Y de repente me di cuenta que había algo ahí, que había como mucho que resolver. Y básicamente me di cuenta, haciendo la película, que yo nunca le respondí su última carta. Claro, aparece ahí evidente en el trabajo, en el documental. Sí, yo lo enuncio, o sea, haciendo la película. Entonces, de alguna manera, esta película también es como esa carta que no respondí. O sea, es continuar la correspondencia no terminada de alguna forma. Sí, puede ser, ahí las cosas no dichas. Y también es una manera en el fondo, como que la apuesta fue, o es, podrá ser a través del cine que podremos comunicarnos, ¿no? Podrá ser que yo tomo una cámara en la mano y voy a poder dialogar con mi padre que no puede hablar, ¿no? Como ver otra forma de encontrarse. Hay una reflexión muy interesante y precisamente respecto al lenguaje, y es también por la historicidad de tu padre, de tu abuelo también, si no me equivoco, respecto al estudio del psicoanálisis, cómo se estudia la palabra, la significancia, el significado, etc. ¿Cómo abordas también dentro del documental esa dimensión? La historia de tu padre también con esta enfermedad que finalmente lo viene a premiar y a cambiar un poco la dinámica de vida. Claro. Claro, también fue haciendo la película que apareció eso, ¿no? O sea, mi padre era psicoanalista, digo era porque ya no pudo ejercer más, ¿no es cierto? Y mis abuelos paternos eran psicoanalistas, mi madre psiquiatra.
Entonces, bueno, yo vengo un poco de mucha cosa como con la familia como intelectual, ¿no es cierto? Como mucho con una gran importancia en lo que es el estudio, el lenguaje, en fin. Mi abuelo, mi padre, mi abuela, todos han escrito libros, ¿no es cierto? Y entonces mi padre, cuando estudia psicología y posteriormente psicoanálisis, él ya tenía una otra profesión anterior, él estudia ya más grande, él hace su tesis en relación a la paternidad y al lenguaje. Impresionante. Y con eso se titula, ¿no es cierto? Ya con casi 40 años, 30 y tantos años. Entonces, es increíble porque años después tiene este accidente y queda sin el lenguaje, ¿no? Entonces también era algo que yo como que de alguna manera sentí que había que meterse ahí. Fue toda una historia encontrar esa tesis, porque no aparecía la tesis, ¿no es cierto? ¿Dónde está la tesis? No estaba en computadores, fue hecha en una máquina de escribir. Buscamos por el Círculo Psicoanalítico de Río Janeiro, buscamos por la universidad donde él estudió, todo esto en Río Janeiro. No había caso y al final la tesis, ¿dónde estaba? Bueno, estaba en el cajón del escritorio al lado de su cama y había estado ahí por años y nunca nadie la había también retomado, ¿no es cierto? Fue bien fuerte igual, porque cuando él estaba terminando un libro que escribió, antes de terminar el libro tuvo el accidente. De hecho, se lo terminó como una colega, ¿no? Entonces quedó ahí medio inconcluso. Y claro, yo retomo esas cosas, pero también desde un lado más bien afectivo y no un lado como, yo no soy psicoanalista, ni hay una intención como muy, como, no sé, como académica, no va por ahí, ¿no? Es más emocional, es la relación, digamos, tuya con tu padre, desde ese lugar. Sí, es desde el lugar de una hija, incluso yo diría de una hija niña, ¿no? Como que un poco hay una cosa de que de alguna manera hay como dos personajes también míos. Está mi padre, pero luego estoy en mi yo de ahora y está mi yo de niña, ¿no? Como que es interesante eso también de ver cómo ha pasado el tiempo, pero a veces hay como ciertas cosas que quedan en un estatuto en que uno queda como con la herida de la infancia, ¿no? Suspendido. Sí, sí. Ajá. Respecto a los lenguajes, lo mismo que estábamos hablando, tú en tu obra, en tu carrera, mezclas también distintos lenguajes, digamos que hay una transdisciplinariedad ahí. ¿Sientes que hay algo desde tu historia personal y familiar que te lleva a los distintos formatos en los que trabajas? Sí, bueno, yo creo que todo viene de la historia personal, ¿no? Hasta los gustos, o sea, uno se va forjando en relación a cómo ha sido su vida, cómo han sido las culturas en las que te has criado, ¿no es cierto? Cómo han sido. De alguna manera yo creo que siempre he querido como romper un poco las reglas, ¿no? Ahí hay como una constancia como de rebeldía que se revela mucho en mi adolescencia, ¿no es cierto? Y como de que yo también me asalté la academia, o sea, porque yo no entré a estudiar arte. Entonces yo no hice la cosa academicista, siendo que yo me sentía artista, pero no estudié arte en una instancia. Entré a la Academia de Diseño, pero como yo quería arte, tampoco le hacía caso a la Academia de Diseño. Igual fui una muy buena alumna en el colegio, pero siempre quise hacer un poco las cosas al revés, ¿no? Como que te decían, mira, esto se pinta así, con esta técnica, y yo hacía lo contrario y quería demostrar que se podía hacer de otra forma. En un inicio era una rebeldía, no más, pero hoy en día creo que es como ampliar un poco la mirada, ¿no? Como que te dicen el cine se hace de esta forma, bueno, ya hoy en día está más abierto lo que es cine, pero es como también investigar, explorar. Yo creo que lo más apasionante a veces es el proceso de hacer, ¿no? De repente no es tanto el resultado. Entonces, en cuanto como a los formatos, creo que he podido como encarar el trabajo de las artes visuales de una manera, desde un espacio más libre, por no haberme formado exactamente ahí. También profesores que tuve, porque sí, tuve hartos profesores y profesoras, me otorgaron esos espacios de libertad. Entonces, por ejemplo, yo el último año de diseño me tenía que titular con una obra y yo propuse hacer una exposición de pintura.
Entonces, ¿qué me dijeron en diseño en la Católica? Me dijeron, ese no puede ser tu proyecto. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer pintura en movimiento. Y hice una animación, que fueron 4.000 dibujos, que fue un trabajo que le tengo mucho cariño, una animación de 6 minutos, hecho en cine, 35 milímetros. Pero entonces como que ahí está el borde del formato, ¿no? Como que esto no es cine, pero en este caso no era pintura, pero era pintura en movimiento. Entonces, siempre encontrando como... Y creo que mi película tiene mucho de eso, ¿no? Que es un documental, pero también es algo más experimental, también es algo más plástico, también entraría en las artes visuales, pero tampoco es exactamente artes visuales. Me gusta un poco eso, como de borde. Claro, moverte en esas fronteras, de repente difusa, etc. Y me llamó mucho la atención las cartas. Yo creo que es un dispositivo que transita durante toda la película. Ese es el dispositivo. Hay una escena muy bonita en donde tú te subes a una mesa y caminas por esas cartas que pones precisamente en esa mesa. ¿Qué pasa con los artefactos también? Los objetos, esos artilugios que empiezan a aparecer incluso en la visita a la casa de tu padre. ¿Cómo crees que todos esos elementos permiten ir reconstruyendo la memoria, la historia? Sí, sí. Esa acción a la que tú te mencionas es en mi taller acá en Chile, ¿no es cierto? De alguna manera es una mini acción performática, ¿no es cierto? Una acción hecha solo para la cámara, no a público, digamos, pero claro, luego se muestra. Y tiene que ver con ese tipo como de pronto de hacer una acción que no es cotidiana, que no tiene una finalidad, ¿no es cierto? No estoy leyendo la carta, no estoy hablando con alguien, ¿no es cierto? Sino que estoy haciendo como una acción más como poética, ¿no? Como emocional. Creo que los objetos cargan con mucha emoción, ¿no? O sea, la película en su mayor parte está filmada en esa casa en Brasil, en un lugar que se llama Teresópolis, que son unas colinas muy altas entre Río y San Pablo, que era la casa que construyeron mis abuelos cuando llegaron de Alemania. Y esa casa está prácticamente igual a como estaba en mi infancia, ¿no? Como la casa de los abuelos, los objetos. Y también la infancia tiene ese espacio como tremendo, maravilloso, terrible, todo al mismo tiempo en que tus recuerdos de infancia es como que te marcan, ¿no? Como que no se van. Entonces hay un poco un intentar entrar en ese espacio a través de los objetos y yo diría sobre todo a través del paisaje también, ¿no? Como de la flora, la fauna que había ahí, ¿no? Que sigue habiendo y que es como que te dejan esas marcas que nunca la vas a olvidar, ¿no? Es como la persona que me dice, pucha, yo me crié en el sur, ya entiendo un montón de cosas de esa persona, ¿no? Por ejemplo. Sí, de hecho hay una escena también recordando que vas en el auto y mencionas que tú quieres grabar las hormigas. Me imagino que todas esas imágenes están en tu cabeza de esa infancia que tienes muy presente. ¿Te volviste a encontrar en este trabajo o te encontraste de otro lugar? Sí, yo pienso que sí, o sea, yo cada vez que visito esa casa vuelvo es como una nave espacio-temporal, así, ¿no? Sí, totalmente, porque la arena la tierra es de otro color, las hormigas son grandes, ¿no es cierto? Aparte que esa cosa que cuando eres niña, los elementos más importantes están como de 50 centímetros del suelo hacia abajo, ¿no? Como que hay esa cosa de estar más a ras de suelo, y yo creo que eso igual hay una intención un poco de eso en la película, como de encontrarte como cuando estás jugando con la tierra, ¿no es cierto? Está eso, que igual no fue planteado, pero como que intuitivamente apareció así, estos bichos, estas como micro elementos que hay en el mundo de la infancia, ¿no es cierto? Ahora, por otro lado, la película tiene eso, que por un lado es la historia de mi padre y de la pérdida del lenguaje y la posibilidad de acercarnos a través de hacer una película. Y por otro lado, también está presente mi sensación de destierro, porque igual hubo un destierro, que en este caso no es un destierro no es un exilio político, pero hay un exilio, ¿no es cierto? Claro. Hay un exilio cuando un niño tiene que cambiarse de país, alejarse de su padre sin haber tomado la decisión. Es una marca, ¿no? Es una marca fuerte. Me imagino que también
tu propio trabajo tiene de eso, de esa búsqueda o esos suspensos que hablamos, de quedar un poco suspendido en los recuerdos que quizás se podrían haber desarrollado de otra forma. Tu propia formación, quizás, tu papá incluso en un momento o tú lo mencionas, que te podría haber ido a estudiar a Brasil. ¿Sientes de repente que te gustaría haber vuelto a esos lugares, a haberte desarrollado ahí? Sí, sí, yo creo que hay algo que pasa cuando pasan como historias de ese tipo, no sé, por lo menos desde mi historia, que como que hay un deseo que no lo puedes cumplir y por otro lado como que pasas a otra condición, ¿no? Me acuerdo ahora, me acordé de una frase de alguien que me dijo en una entrevista, me dijo, el exilio nunca se acaba, ¿no? Y yo creo que la sensación de destierro nunca se acaba, ¿no? O sea, hay gente incluso que no ha vivido su historia, pero que se ha ido de Chile joven y luego vuelve y me dice, pucha, yo ya no soy ni de acá, pero tampoco soy de allá, ¿no? Entonces, yo creo que yo vivo con eso, ¿no? O sea, la mayor parte de mi vida he estado en Chile, pero aún así cuando me preguntan, ¿tú de dónde eres? Es como, pucha, la pregunta difícil, ¿no? Porque hay cosas que... Yo llegué en un momento muy difícil a Chile. Yo llegué el año 76, a 3 años del golpe militar, ¿no es cierto? Yo venía de un país, Brasil, que sí había una dictadura, pero por otro lado era una dictadura en que yo como niña iba a un colegio laico, teníamos piscina y en el recreo nos bañábamos en la piscina y no usábamos uniforme, ¿no? Entonces había como una naturalidad con el cuerpo, había un clima, ¿no es cierto?, de calor. Yo diría en 2 palabras, era un país como más alegre, o sea, como que mi sensación era esa. Entonces, llegas a un país que no conoces, no manejas los códigos, no hablas el idioma y que no sé, o sea, como que la maleta que yo traía de ropa quedó guardada y me compraron ropa nueva que era casi toda como gris, blanca, no sé, como rosada máximo, faldas largas, ¿no es cierto? El año que llegué era el año en que había que hacer la primera comunión y yo venía realmente de otra historia, yo no sabía quién era Jesucristo ni nada porque mis padres, nosotros no estuvimos en un colegio católico. Entonces son cosas que pasan como rápido en una historia pero que como que te dejan bien la embarrada de alguna manera, ¿no? Como que de pronto dices, pucha, hay un montón de historias ahí, de microhistorias que por un lado me han formado, pero por otro lado son temas que es interesante de discutir, hablar, ¿no? Hay como muchas subhistorias dentro también de la película, ¿no? ¿Lograste con esta película finalmente responderle a tu padre o incluso responderte a ti misma? Bueno, es una pregunta difícil, ¿ah? Yo creo que sí, o sea, logré hacer la película, logré traer la voz, logré traer una voz, yo creo, que fue quizás en alguna medida de él y en otra medida mía, ¿no? Como que hay un momento en que yo lo entrevisto, yo creo que con él, desde que él tuvo el accidente, hemos hablado un poco por telepatía o como por adivinanza, no sé explicarlo, pero cuando yo estoy con él y él me dice algo, como que de alguna manera yo empiezo como a tratar de adivinar lo que quiere decir y tengo la sensación que muchas veces como que sí es lo que él quiere hablar. Entonces, creo que sí, la película logró como materializar algo que faltaba materializar. Pero bueno, siempre son más las preguntas que las respuestas, ¿no? No se trata de responder, se trata de abrir preguntas. Eso, preguntas dejan mucho más abiertas las cosas incluso. Te agradezco mucho, Claudia, por este espacio. Bueno, gracias a ti, buenísimo, gracias por la invitación. Hasta aquí dejamos la conversación con Claudia Kemper, quien estuvo contando sobre su documental Traer la Voz en el marco del Festival Internacional de Documentales de Santiago. Les dejamos a todos invitados a que continúen viendo las conversaciones de Espacio Fidox aquí a través de las pantallas de Uchile TV.